¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios hace mientras duermes? Mientras cierras los ojos y el mundo parece detenerse, hay una realidad espiritual en movimiento. Hay cosas que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo, incluso cuando no eres consciente de ello. Hay batallas que Él está librando por ti, caminos que está preparando, respuestas que está enviando. ¿Cuántas veces has despertado con una paz inexplicable? ¿Cuántas veces has recibido una solución que ni siquiera buscaste? ¿No te has preguntado si mientras descansas Dios está trabajando? Porque la verdad es esta: Dios nunca duerme. Él nunca descansa. Mientras tú cierras los ojos, su mano sigue obrando. Mientras tú duermes, Él protege, restaura, habla, sana y prepara tu camino. Hay cosas que Dios está haciendo en lo profundo de tu ser que cambiarán tu vida para siempre, y hoy vamos a descubrirlas juntos. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si esta palabra está tocando tu corazón, apoya este mensaje con un me gusta y suscríbete para que más personas puedan recibir esta enseñanza transformadora. Comenta abajo: Dios está obrando en mi vida, como un acto de fe, declarando que Dios está trabajando en ti, incluso en este momento. Y no olvides compartir este video para que otros también reciban esta poderosa verdad. Ahora, prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que ves tu vida, tu descanso y el poder de Dios en cada momento. Vamos a sumergirnos en esta verdad espiritual. Dios nunca duerme, nunca descansa, nunca está ausente, porque Él es el guardián de tu alma y el protector de tu vida. Mientras cierras los ojos y tu cuerpo entra en un estado de descanso, Él sigue obrando, sigue moviéndose, sigue cumpliendo su propósito en ti. Nada se detiene en el mundo espiritual cuando te entregas al descanso, porque el que te cuida no dormita ni duerme. Salmo 121:4. Y esto es lo que necesitamos entender hoy, porque muchas veces vivimos creyendo que todo depende de nuestro esfuerzo, que si no estamos despiertos, atentos, preocupados, las cosas se van a salir de control. Pero Dios quiere enseñarte algo profundo. Él trabaja mientras tú descansas. Él está a cargo de todo, de cada detalle, de cada situación, de cada área de tu vida. Y cuando aprendes a confiar en su soberanía, la ansiedad pierde su poder sobre ti. El miedo ya no te paraliza, la inseguridad desaparece, porque sabes que Dios está en control. ¿Cuántas veces has sentido que, aunque te esfuerces al máximo, las cosas no salen como quieres? ¿Cuántas veces has intentado solucionar un problema con tu propia fuerza, con tu razonamiento, con tus recursos, y al final te das cuenta de que nada cambia, nada mejora, nada se mueve? Y entonces, en un momento de cansancio, decides rendirte, decides soltar, decides descansar, decides entregarlo a Dios y de repente las cosas comienzan a fluir. La respuesta llega, la puerta se abre, la carga desaparece. ¿Por qué? Porque mientras tú descansas, Dios trabaja. Y esto no es algo nuevo, no es un concepto moderno de autosuperación. Esto es un principio espiritual que vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando el hombre descansa, Dios obra. Cuando dejamos de intentar controlar todo con nuestras propias manos, el Señor toma el control y hace lo que solo Él puede hacer. Pedro entendió esto de la manera más impactante posible cuando Pedro fue encarcelado. Estaba en una situación que humanamente no tenía salida. Herodes había decidido matarlo al día siguiente. La iglesia oraba por su vida, pero en lo natural no había escapatoria. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Estaba durmiendo. Hechos 12:6. Piensa en esto: un hombre que sabía que su ejecución estaba programada para el amanecer, en lugar de estar desesperado, en lugar de estar temblando de miedo, en lugar de estar maquinando un plan de fuga, estaba durmiendo. Esto es confianza absoluta en Dios. Esto es fe en acción. Esto es entrega total. Pedro entendía algo que muchos de nosotros todavía no comprendemos. Dios sigue obrando mientras dormimos. Y en esa noche de aparente desesperanza,
Dios envió un ángel, despertó a Pedro, rompió sus cadenas y lo sacó milagrosamente de la prisión. ¿Quién lo liberó? Dios. ¿Cuándo lo hizo? Mientras Pedro dormía. ¿Qué significa esto? Que muchas veces Dios obra en nuestras vidas cuando nos rendimos lo suficiente como para dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y simplemente confiar. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios hacer lo imposible cuando decidimos soltar? ¿Cuántas veces hemos visto su mano moverse en circunstancias que parecían cerradas, en situaciones que parecían imposibles, en problemas que nos sobrepasaban? Y lo más interesante es que la mayoría de las veces esto sucede cuando dejamos de angustiarnos y simplemente descansamos en Él. Porque el descanso no es solo un estado físico, es un acto de fe. Descansar en Dios significa reconocer que Él está en control. Significa entender que no tenemos que tener todas las respuestas, no tenemos que encontrar todas las soluciones, no tenemos que llevar todas las cargas. Dios nos creó para descansar, no solo físicamente, sino espiritualmente. Por eso, desde el principio, estableció el día de reposo. No porque Él lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitamos. Él nos está enseñando algo profundo. Cuando confiamos en Él lo suficiente como para descansar, estamos permitiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas. El problema es que vivimos en una generación que no sabe descansar. Vivimos en un mundo donde todo es inmediato, donde siempre hay algo que hacer, algo que revisar, algo que solucionar. El teléfono nunca se apaga, la mente nunca deja de correr, el corazón nunca encuentra paz. Vivimos en constante alerta, en un estado de ansiedad permanente, como si el mundo dependiera de nosotros, como si todo se desmoronara si bajamos la guardia. Pero Dios no nos llamó a vivir así. Dios nos llamó a confiar. Dios nos llamó a descansar en Él, a soltar nuestras cargas, a entregarle nuestras preocupaciones. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Él nos está diciendo que dejemos de cargar pesos que no nos corresponden, que soltemos el control, que le entreguemos nuestras cargas, porque cuando lo hacemos, encontramos descanso para nuestras almas. Y no es solo un descanso físico, es un descanso profundo, un descanso que va más allá de una noche de sueño, un descanso que penetra en lo más profundo del corazón. Es el descanso de saber que Dios está obrando aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Es el descanso de Pedro en la prisión, es el descanso de Jesús en la tormenta, es el descanso de aquel que ha aprendido a confiar en que Dios sigue en el trono, sigue al mando, sigue en control. Es el descanso del que sabe que su vida está en manos de Dios. Por eso hoy Dios te está llamando a descansar en Él. No solo a cerrar los ojos por unas horas, sino a verdaderamente descansar en su promesa, en su fidelidad, en su amor, porque mientras tú descansas, Él está trabajando. Mientras tú duermes, Él está protegiendo, restaurando, guiando, preparando. Mientras tú sueltas, Él toma el control. ¿Puedes confiar en Él lo suficiente como para descansar? ¿Puedes creer que su mano sigue moviéndose aunque tú no lo veas? ¿Puedes entregar tus preocupaciones, tus miedos, tus ansiedades y simplemente descansar? Porque esa es la invitación de Dios para ti hoy. Descansa en mí, porque yo sigo obrando. Dios no solo trabaja mientras descansamos, sino que también nos renueva en ese tiempo de reposo. La noche no fue creada solo para que el cuerpo se recupere del desgaste del día, sino para que el alma sea restaurada, para que la mente encuentre paz, para que el espíritu sea fortalecido. Cuando Dios estableció el día de reposo en los mandamientos, no lo hizo como una simple regla, sino como una declaración de que el descanso es sagrado. En Éxodo 28:10, Dios ordenó a su pueblo que guardara el día de descanso porque sabía que el ser humano necesita detenerse, necesita soltar, necesita dejar que Él haga la obra en su interior. Y así como el día de reposo es un tiempo apartado,
El sueño de cada noche es también un regalo divino, un momento en el que Dios nos toca, nos sana, nos levanta, nos da nuevas fuerzas para lo que está por venir. No podemos ver lo que sucede mientras dormimos, pero Dios está obrando en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. No es solo un proceso natural, no es solo una función biológica, es un tiempo en el que Dios derrama renovación sobre su pueblo. Y si hay algo que el enemigo ha intentado robar en estos tiempos, es precisamente eso, el descanso profundo, la bendita paz en la mente, la restauración del alma. Porque cuando el enemigo logra que vivamos agotados, debilitados, con pensamientos perturbadores, con corazones cargados, nos hace más vulnerables, nos llena de ansiedad, nos impide ver con claridad lo que Dios está haciendo. Pero Dios no nos ha llamado a una vida de desgaste constante, nos ha llamado a confiar en Él, a descansar en su presencia, a permitir que Él nos restaure completamente. Mira lo que sucedió con el profeta Elías. Era un hombre de Dios, un profeta poderoso, alguien que había visto milagros impresionantes, que había sido usado para traer fuego del cielo, que había enfrentado a reyes y falsos profetas. Pero llegó un momento en que se sintió tan agotado, tan desgastado, tan abrumado, que pidió la muerte. Se sentó bajo un árbol, sintiéndose completamente derrotado, creyendo que no podía seguir adelante, que su misión había terminado. Y en ese estado de agotamiento extremo, ¿qué hizo Dios con él? No le dio un sermón, no le reprendió por su falta de fe, no le dijo que se levantara de inmediato. Lo primero que Dios hizo fue permitirle dormir, 1 Reyes 19:5-8, y cuando despertó, había pan y agua esperándolo. Comió, bebió y volvió a dormir. Y, nuevamente cuando despertó, Dios le proveyó alimento y le dijo: levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Esto nos enseña algo profundo. Dios sabe que no podemos continuar si no somos renovados primero. Hay batallas que no podremos pelear si estamos agotados. Hay decisiones que no podremos tomar con claridad si nuestra mente está saturada. Hay heridas que no se cerrarán si nuestro corazón sigue inquieto. Y por eso Dios ha diseñado el descanso no solo como un tiempo de inactividad, sino como un momento en el que su poder se derrama sobre nosotros. No es casualidad que muchas veces despertemos con una nueva perspectiva, con fuerzas renovadas, con ideas frescas. Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser mientras descansamos. No nos deja solos, no nos deja en un estado de agotamiento permanente. Nos llama a confiar, nos llama a soltar, nos llama a descansar en su fidelidad. Y esto es algo que necesitamos entender. El descanso no es una pérdida de tiempo, el descanso es un acto de fe. El enemigo quiere que vivamos preocupados, ansiosos, sobrecargados, porque cuando nuestra mente está en constante lucha, nuestra fe se debilita. Pero cuando aprendemos a soltar, cuando dejamos nuestras cargas en las manos de Dios, cuando descansamos, sabiendo que Él tiene el control, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa paz muchas veces viene en el momento en que cerramos los ojos y le entregamos todo a Él. ¿Cuántas veces hemos pasado noches enteras preocupados por cosas que al final Dios resolvió? ¿Cuántas veces hemos estado ansiosos por situaciones que en su tiempo Él acomodó perfectamente? Porque así es Dios. Él no nos pide que llevemos cargas que no podemos soportar. Él nos dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Salmo 55:22. Y eso significa que hay cosas que solo serán sanadas cuando decidamos descansar en su presencia. Hay heridas que solo serán cerradas cuando dejemos de tratar de solucionarlo todo con nuestras propias fuerzas. Hay cadenas que solo se romperán cuando decidamos confiar en que Dios está renovándonos, incluso cuando no estamos conscientes de ello. Mira a Elías, despertó fortalecido, renovado, con una nueva dirección de parte de Dios.
Antes quería morir. Antes sentía que su misión había terminado, pero después de haber descansado en la presencia de Dios, se levantó con nueva fuerza y siguió adelante con su llamado. Así hace Dios con nosotros. Nos encuentra en nuestro cansancio, en nuestro agotamiento, en nuestra desesperación, y en su misericordia nos da descanso, nos renueva, nos llena de nuevas fuerzas para seguir caminando. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy como Elías? Cansados, sin fuerzas, sintiendo que no podemos más, creyendo que nuestra historia ha llegado a un punto sin salida. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestras fuerzas se han agotado, que la lucha ha sido demasiado larga, que ya no tenemos aliento para seguir? Dios te dice hoy: descansa en mí, porque yo soy el que te renueva, yo soy el que restaura tu alma, yo soy el que te levanta, yo soy el que te da fuerzas como las del búfalo, yo soy el que abre caminos donde no los hay, yo soy el que hace nuevas todas las cosas. No estás solo en tu cansancio, no estás solo en tu lucha, no estás solo en tu carga. Dios está contigo, sosteniéndote, fortaleciéndote, renovándote. Y esta es la gran verdad que necesitamos abrazar hoy. Dios nos está renovando mientras descansamos. Aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, su Espíritu está obrando en nosotros. No te resistas al descanso que Él te quiere dar. No permitas que el enemigo te robe la paz. No permitas que la ansiedad te robe el sueño. No permitas que el miedo te haga dudar de la fidelidad de Dios. Él está trabajando en ti, en lo más profundo de tu ser. Él te está restaurando completamente. Dios no solo renueva nuestras fuerzas mientras descansamos, no solo nos restaura, no solo alivia nuestro cansancio, sino que también nos habla. Y esta es una verdad que muchos han olvidado, pero que está presente desde el principio de la historia. Dios ha usado los sueños y las visiones como un canal de comunicación con su pueblo, como un medio para revelar su voluntad, para advertir, para guiar, para traer dirección en momentos de incertidumbre. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos a Dios hablando mientras sus siervos dormían, enviando mensajes, revelando el futuro, mostrando caminos que el hombre no podía ver por sí mismo. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy, porque Dios no ha cambiado, sigue obrando, sigue hablando, sigue usando el descanso como un momento en el que puede depositar en nosotros su propósito y su dirección. José, hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios usa los sueños para revelar el destino de una persona. Desde joven, Dios comenzó a hablarle en la intimidad de la noche, mostrándole visiones de su futuro, revelándole lo que aún estaba por venir. En Génesis 37, 5, 10, vemos cómo Dios le da sueños en los que él se ve en una posición de autoridad, sueños que sus propios hermanos no podían entender, sueños que parecían demasiado grandes, demasiado lejanos, demasiado imposibles. Pero esos sueños no venían de su imaginación, venían de Dios. Eran una revelación del plan divino, una muestra de lo que el Señor ya había determinado sobre su vida, aunque en ese momento no pareciera posible. Y esto es algo que debemos entender. Dios nos muestra cosas en el Espíritu mucho antes de que se cumplan en lo natural. Dios habla en lo secreto antes de manifestarlo en público. Dios planta en el corazón antes de hacerlo realidad. Dios revela en la noche lo que va a cumplir en el día. Pero lo interesante de la historia de José es que sus sueños no se cumplieron de inmediato. Al contrario, después de recibir esas visiones, su vida entró en un proceso de dificultad. Fue vendido como esclavo, injustamente acusado, encarcelado, olvidado. ¿Qué pasa cuando Dios te muestra algo y luego todo parece ir en la dirección contraria? ¿Qué pasa cuando recibes una promesa en la noche, pero en el día todo parece volverse más oscuro? ¿Cómo seguir creyendo cuando las circunstancias te dicen que lo que Dios habló nunca va a suceder? José podría haberse rendido, podría haber dudado, podría haber rechazado los sueños que Dios le dio, pero decidió permanecer fiel,
creyendo que lo que Dios había dicho se cumpliría, porque Dios no da sueños para frustrarnos, Dios da sueños para prepararnos. No revela su plan para luego abandonarnos en el camino. Si Él ha hablado, Él lo hará. Si Él ha mostrado, Él lo cumplirá. Si Él ha prometido, Él lo sostendrá. Y lo más poderoso es que los sueños de Dios no solo impactan nuestra vida, sino también la vida de los que nos rodean. Los sueños que Dios le dio a José no eran solo para él, eran para salvar a su familia, para preservar una nación, para cumplir un propósito mucho mayor de lo que él podía imaginar. Y así es con nosotros. Muchas veces Dios nos muestra algo y creemos que se trata solo de nosotros, pero lo que Él está haciendo tiene un alcance mucho más grande. Lo que Él planta en ti mientras duermes, las palabras que susurra a tu corazón, las visiones que pone en tu espíritu, todo forma parte de un propósito mayor. No menosprecies lo que Dios te ha mostrado solo porque aún no ha sucedido. No ignores los impulsos espirituales que sientes en la noche, las respuestas que vienen de repente, la paz que inunda tu corazón cuando buscas su presencia. Dios está hablando más de lo que imaginas, pero el problema es que muchas veces estamos demasiado distraídos para escuchar. Y aquí es donde necesitamos aprender a discernir, porque si Dios sigue hablando a través de sueños y visiones, también hay falsos sueños, también hay confusión, también hay ataques espirituales en la noche para sembrar miedo y ansiedad. No todo sueño viene de Dios, por eso necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo para discernir su voz. En Job 33, 14, 16 dice: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios está constantemente hablándonos, pero si no estamos espiritualmente despiertos, podemos ignorar su voz, podemos desechar lo que nos está mostrando, podemos confundir lo que viene de Dios con lo que es solo un pensamiento pasajero. Por eso es fundamental orar antes de dormir, es fundamental pedir al Señor que guarde nuestro descanso, que cubra nuestra mente, que nos hable con claridad y nos dé discernimiento para comprender su dirección. Mira lo que sucedió con el faraón. En la historia de José, Dios le dio un sueño que no podía entender, pero era un mensaje claro sobre lo que estaba por venir. Era un aviso de lo que sucedería en los próximos años. Era una advertencia de tiempos de abundancia y tiempos de hambre. Era una estrategia divina para salvar una nación entera. Pero Faraón no tenía la capacidad de interpretar lo que Dios le estaba mostrando. Y aquí es donde entra la importancia de la relación con Dios, porque cuando el mundo no entiende, cuando las personas no ven con claridad, Dios siempre tiene a alguien a quien le ha dado entendimiento. Dios siempre tiene a un José que puede interpretar lo que otros no pueden ver. José no solo entendió el sueño de Faraón, sino que fue posicionado en el lugar exacto para ejecutar el plan de Dios. Porque cuando Dios nos da visiones, también nos da la sabiduría para caminar en ellas. Cuando Dios nos muestra algo, también nos da la estrategia para verlo cumplido. Por eso, no ignores lo que Dios ha puesto en tu corazón. No ignores los sueños que han venido con una carga espiritual profunda. No menosprecies las visiones que has recibido en la presencia de Dios. Si Dios ha hablado, Él lo hará. Si Dios ha mostrado, Él lo cumplirá. Si Dios ha sembrado algo en tu espíritu mientras dormías, es porque hay un propósito mayor. No permitas que el enemigo robe lo que Dios te ha dado. No dejes que la duda te haga desechar lo que has visto en oración. No dejes que el tiempo te haga olvidar lo que Dios habló sobre tu vida. Él sigue guiando a su pueblo, sigue hablando en la noche, sigue revelando lo que está por venir. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, buscar su voz y confiar en que su propósito se cumplirá en su tiempo perfecto. El enemigo no descansa. Él conoce la vulnerabilidad del hombre. Sabe que el sueño es un momento en que bajamos la guardia
cuando el cuerpo está en reposo y la mente se encuentra en un estado de descanso, y por eso, muchas veces, intenta atacar precisamente en ese momento. Desde el principio, el diablo ha buscado sembrar miedo, ansiedad, pesadillas, tormentos nocturnos, porque sabe que una persona privada de descanso es una persona debilitada, confundida, sin claridad para escuchar la voz de Dios. Pero aquí está la verdad que debemos recordar siempre. Dios nos protege incluso en nuestro sueño. Su cobertura está sobre nosotros en todo momento. Él no duerme, Él no descansa. Él es nuestro guardián y nuestra fortaleza. El Salmo 121:4 nos recuerda que el que cuida de Israel no duerme ni dormita. Y eso significa que cuando tú cierras los ojos, cuando no eres consciente de lo que sucede a tu alrededor, cuando te entregas al descanso, Dios sigue completamente alerta, sigue cuidándote, sigue peleando tus batallas, sigue protegiéndote de todo mal. El Salmo 91:5-6 dice: No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjate en estas palabras, porque son una promesa poderosa. Dios nos está asegurando que no hay razón para temer en la noche, que no importa lo que se mueva en la oscuridad, no importa lo que el enemigo intente hacer, no importa los planes que trame contra nosotros mientras dormimos, la protección del Señor es mayor. Su escudo es inquebrantable, su presencia es un muro impenetrable alrededor de aquellos que confían en Él. La noche siempre ha sido un símbolo de incertidumbre, de peligro, de lo desconocido, y por eso tantas personas sienten miedo al dormir, tienen ansiedad, sufren ataques espirituales, pero el Señor nos dice que Él es nuestro refugio incluso en la más profunda oscuridad. Si Él vela por ti durante el día, ¿acaso no lo hará también en la noche? Si Él cuida de cada detalle de tu vida cuando estás despierto, ¿no te guardará también cuando duermes? Mira lo que ocurrió con la mujer de Pilato. En Mateo 27:19, mientras Jesús estaba siendo juzgado, la esposa de Pilato recibió un sueño de advertencia y le envió un mensaje urgente a su esposo diciendo: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esto nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando el enemigo cree que tiene el control, cuando parece que todo está perdido, Dios sigue hablando, Dios sigue advirtiendo, Dios sigue revelando su voluntad. Pilato estaba a punto de tomar una decisión que marcaría la historia, una decisión que lo haría cómplice de la crucifixión del Salvador. Pero en medio de esa noche, Dios le habló a través del sueño de su esposa. Dios sigue hablando, Dios sigue interviniendo, Dios sigue moviéndose en lo oculto para frustrar los planes del enemigo. La pregunta es, ¿estamos escuchando su voz? Por eso, la oración antes de dormir no es un simple ritual, no es algo mecánico, no es una tradición sin sentido, es una declaración de confianza en Dios, es un escudo espiritual, es una muralla levantada contra cualquier intento del enemigo de perturbar nuestro descanso. Jesús nos enseñó que debíamos velar y orar para no caer en tentación, porque aunque nuestro espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Y si hay un momento en el que somos más vulnerables, es cuando dormimos. Pero aquí está la diferencia entre los que confían en Dios y los que no. El que ora antes de dormir se acuesta en paz, sabiendo que Dios está en control. El que entrega su noche al Señor descansa con la certeza de que nada puede tocarlo sin el permiso de Dios. El que cubre su hogar con oración sabe que ninguna fuerza del mal puede cruzar el límite que Dios ha establecido. El enemigo intentará sembrar temor, intentará traer insomnio, intentará perturbar la mente con pensamientos de angustia. Pero Dios nos ha dado autoridad sobre toda obra de las tinieblas. Cuando un hijo de Dios ora, el enemigo retrocede. Cuando proclamamos la palabra sobre nuestra vida, los ataques son frustrados. Cuando nos acostamos con la paz de Dios en el corazón, no hay tormento que pueda prevalecer.
No es casualidad que muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia hayan recibido revelaciones durante la noche, porque cuando el corazón está en paz, cuando el espíritu está alineado con Dios, cuando no hay miedo en el alma, la voz de Dios se hace más clara. El enemigo quiere robarte el descanso, quiere mantenerte inquieto, quiere que lleves tus preocupaciones a la cama, quiere que te acuestes con la mente saturada de temores. Pero Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Él es quien te da paz. Él es quien guarda tu sueño. Él es quien pelea por ti en la noche. Cuando entregas tu descanso a Dios, no importa lo que el enemigo intente hacer, porque la presencia del Señor está sobre tu vida. No temerás el terror nocturno, no temerás la oscuridad, no temerás los ataques invisibles, porque Dios está contigo. Así como cubrió a Israel en el desierto con una columna de fuego en la noche, así como cerró la boca de los leones cuando Daniel durmió en el foso, así como rodeó a su pueblo con ángeles para que sus enemigos no los tocaran, así también te rodea a ti, te cubre, te guarda, te protege. No necesitas vivir con miedo, no necesitas temer lo que no ves, no necesitas acostarte inquieto pensando en todo lo que puede salir mal. Si Dios está contigo, nada puede tocarte. Si Dios te guarda, ningún plan del enemigo prevalecerá. Si Dios ha prometido ser tu refugio, entonces puedes dormir en paz. Por eso, cada noche antes de dormir, entrégale tu descanso a Dios, entrégale tus preocupaciones, entrégale tus miedos, cubre tu casa con oración, declara la palabra, confía en que el Señor es tu guardián, tu refugio, tu escudo. Si el enemigo ha intentado perturbar tu descanso, si has sentido ataques en la noche, si has estado luchando con insomnio, ansiedad, pensamientos de temor, hoy Dios te dice: yo soy tu paz, yo soy tu descanso, yo soy el que vela por ti mientras duermes. No permitas que el enemigo robe lo que Dios ha establecido para tu vida. La noche no es un tiempo de temor, es un tiempo en el que Dios sigue obrando, sigue protegiendo, sigue cubriendo a sus hijos. Hoy es el momento de confiar completamente, de entregar cada noche en las manos del Señor, de creer con todo el corazón que el que te cuida no dormita ni duerme y que en Él estás completamente seguro. Cuando la noche cae y el ruido del mundo se apaga, cuando las voces que nos rodean se silencian, cuando el cansancio del día nos obliga a detenernos, es en ese momento que el susurro de Dios se vuelve más claro. La noche no es solo un tiempo de descanso físico, es un tiempo de encuentro, un tiempo en el que Dios habla de manera profunda, un tiempo en el que aquellos que tienen el corazón abierto pueden discernir su voz. Durante el día, las preocupaciones nos distraen, las responsabilidades nos absorben, los pensamientos se cruzan unos con otros y muchas veces no encontramos espacio para escuchar al Señor. Pero cuando todo se aquieta, cuando la mente ya no está saturada de ruido, cuando el corazón se rinde en la presencia de Dios, es allí donde Él nos habla con más claridad. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos habla en la calma de la noche, en ese momento en que el alma está en reposo, en ese instante donde no hay interferencias, donde lo único que queda es un espacio de comunión entre Él y nosotros? Así fue con Samuel, un joven que dormía en el templo cuando Dios decidió llamarlo. La Biblia dice en 1 Samuel 3:1-10 que una noche, mientras Samuel dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Se levantó, fue corriendo donde Elí, el sacerdote, y le dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?». Pero Elí le respondió que no lo había llamado y le pidió que volviera a acostarse. Esto ocurrió 3 veces hasta que finalmente Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo: «Si te vuelve a llamar, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así fue. Samuel volvió a acostarse, y cuando Dios lo llamó de nuevo, él respondió con un corazón abierto, listo para recibir su voz. Desde ese momento, Dios comenzó a hablarle con claridad,
a darle dirección, a revelarle lo que iba a suceder. Dios no gritó para llamar a Samuel, no usó una tormenta, no envió un terremoto, no trajo fuego del cielo, simplemente le habló, en la calma de la noche. Y lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces estamos esperando que Dios nos hable con señales visibles, con manifestaciones extraordinarias, con milagros evidentes, pero la realidad es que Dios prefiere hablar en lo secreto, en lo íntimo, en lo profundo de nuestro espíritu. ¿Cuántas veces hemos sentido su dirección en momentos de quietud? ¿Cuántas veces su paz nos ha confirmado una respuesta sin necesidad de una voz audible? ¿Cuántas veces hemos recibido una convicción en nuestro corazón mientras todo estaba en silencio? Dios sigue hablando, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? Porque hay algo que debemos entender. No todos los que duermen en la noche pueden escuchar la voz de Dios. Samuel estaba en el mismo templo que Elí, pero Dios no habló con Elí. Dios habló con Samuel. Y esto nos muestra que no es suficiente estar en la casa de Dios. No es suficiente llevar una vida religiosa. No es suficiente tener conocimiento de la palabra. Para escuchar a Dios, el corazón debe estar sensible. El espíritu debe estar abierto. La vida debe estar alineada con su voluntad. ¿Cuántas veces Dios ha hablado y no hemos prestado atención? ¿Cuántas veces hemos sentido un llamado, un impulso, una advertencia y lo hemos ignorado? Dios sigue hablando, pero muchas veces estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado absortos en nuestros propios pensamientos como para darnos cuenta. Samuel al principio no entendió que era Dios quien lo llamaba. Necesitó que alguien lo guiara, que alguien le enseñara a reconocer la voz del Señor. Y eso es lo que muchos necesitan hoy. Necesitan aprender a distinguir la voz de Dios en medio del ruido. Necesitan afinar su oído espiritual para poder reconocer cuándo es Él quien está hablando. Pero para eso es necesario preparar el corazón. Así como Samuel respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Así también nosotros debemos acercarnos a Dios con esa disposición. No podemos esperar que Dios nos hable si nuestra mente está saturada de preocupaciones, si nuestro corazón está inquieto, si nuestros pensamientos están en todas partes menos en Él. Muchas veces nos acostamos con el alma cargada, con la mente llena de ansiedad, repasando una y otra vez los problemas del día, preguntándonos qué pasará mañana, buscando respuestas en nuestras propias fuerzas. Pero la Biblia dice en Filipenses 4:6-7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Es decir, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios antes de dormir, cuando confiamos en que Él tiene el control, cuando ponemos nuestra vida en sus manos, su paz viene sobre nosotros, y en esa paz su voz se hace más clara. Y esto es algo que debemos practicar cada noche. Antes de dormir, en lugar de repasar los problemas, en lugar de alimentar la ansiedad, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, debemos dedicar un momento para estar con Dios, para aquietar el corazón, para abrir el alma a su dirección. Porque Dios no habla en la tormenta del pensamiento, Dios no habla en la confusión del alma, Dios no habla en la angustia del corazón, Dios habla en la calma, cuando todo se aquieta, cuando dejamos de luchar, cuando soltamos nuestras cargas, cuando simplemente le decimos, «Señor, aquí estoy, háblame». Es entonces cuando su voz se hace presente, es entonces cuando sentimos su dirección, es entonces cuando entendemos lo que Él quiere decirnos. Hay momentos en la vida en los que Dios nos habla de manera inesperada, en los que recibimos una palabra en el silencio de la noche, en los que algo en nuestro espíritu nos confirma que Él está guiando el camino. Y no se trata solo de palabras audibles, no se trata solo de visiones o sueños. Muchas veces Dios nos habla a través de su paz. Muchas veces nos confirma algo al quitar la inquietud del corazón.
muchas veces nos muestra su voluntad en ese profundo descanso que sentimos cuando sabemos que estamos en el camino correcto. Dios sigue hablando, pero la clave está en aprender a escuchar. La clave está en aquietar el alma, en eliminar el ruido interno, en acercarnos a su presencia con un corazón abierto, listos para recibir su dirección. Samuel escuchó la voz de Dios en la noche porque estaba en el lugar correcto, con la actitud correcta y con un corazón dispuesto. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios sigue llamando, sigue hablando, sigue revelando su voluntad. No necesitamos buscar señales espectaculares. No necesitamos esperar manifestaciones grandiosas. Necesitamos aprender a escuchar en la calma de la noche, en la quietud de su presencia, en el silencio donde su voz se hace más clara. Hoy más que nunca, Dios está buscando hombres y mujeres que respondan como Samuel, que digan con humildad y entrega: habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios nunca desperdicia un momento en nuestras vidas. Él no deja espacios vacíos. No hay un solo instante en el que su mano no esté obrando. Y eso incluye los momentos en los que descansamos, los momentos en los que nuestra mente se desconecta de la realidad, los momentos en los que cerramos los ojos sin saber que Dios sigue escribiendo nuestra historia. Para muchos, el descanso parece un tiempo inactivo, un espacio en el que nada sucede, pero para Dios es un tiempo de preparación, de transformación, de revelación, de siembra en lo profundo del corazón. Mientras dormimos, Él está plantando sueños, depositando promesas, alineando nuestro espíritu con su propósito, moldeando nuestra fe para lo que aún no podemos ver, preparando nuestro interior para lo que Él ya ha determinado en su plan eterno. Así lo experimentó Jacob cuando tuvo una de las experiencias más significativas de su vida. En Génesis 28, 10, 17, Jacob estaba en un momento de transición, huyendo de su hermano, sin un destino claro, sin saber qué sería de su futuro, sin certezas ni seguridad. Se encontraba solo, vulnerable, sin un plan definido, sin la protección de su familia, durmiendo en un lugar desconocido con una piedra como almohada. Pero fue en ese momento de incertidumbre, en esa noche de descanso, cuando Dios le dio una visión poderosa, un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y ángeles subiendo y bajando por ella. Y en medio de esa visión, Dios le habló y le hizo una promesa: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Jacob despertó con una nueva perspectiva, con una convicción que antes no tenía, con una revelación que cambiaría su destino para siempre. Porque lo que Jacob no entendía es que aunque él no tenía un plan claro, Dios sí lo tenía. Aunque él no sabía qué iba a suceder, Dios ya había preparado el camino. Aunque él se sentía solo, Dios nunca lo había dejado, y lo mismo sucede con nosotros. Hay momentos en la vida en los que no vemos con claridad, en los que el futuro parece incierto, en los que nos sentimos como Jacob, caminando sin rumbo, sin dirección, sin una certeza de lo que viene. Y muchas veces es precisamente en esos momentos cuando Dios planta sueños en nuestro corazón, cuando deposita en nosotros visiones que aún no comprendemos, cuando nos muestra una pequeña parte de lo que está por hacer. Y al igual que Jacob, despertamos sin entender completamente, sin ver cómo todo encaja, sin saber cuándo se cumplirá, pero con la certeza de que Dios ha hablado y su palabra es fiel. Porque cuando Dios planta un sueño, no es solo una ilusión, es un propósito, es una dirección, es una semilla que crecerá en el tiempo perfecto. Pero aquí está el problema. Muchas veces no entendemos los procesos de Dios. Muchas veces queremos ver el cumplimiento inmediato. Queremos que lo que Dios nos ha mostrado se haga realidad al instante. Queremos respuestas rápidas. Queremos que los sueños se conviertan en realidad sin pasar por el proceso. Pero así no funciona el reino de Dios. Él planta antes de hacer crecer. Él revela antes de manifestar. Él prepara antes de entregar. Si Jacob hubiese despertado esperando que todo sucediera de inmediato, se habría frustrado, se habría desanimado, habría dudado de la promesa.
Pero el sueño que Dios le dio no era para cumplirse en ese instante. Era para que él supiera que Dios estaba con él, que Dios lo estaba guiando, que Dios tenía un plan más grande que él mismo. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos así? Despertamos de una experiencia con Dios con el corazón lleno de fe, con una promesa que nos ha sido revelada, con un propósito ardiendo en nuestro interior. Pero cuando miramos alrededor, nada ha cambiado. Las circunstancias siguen iguales, el proceso sigue en marcha, y es allí donde la fe es puesta a prueba. Porque el que verdaderamente confía en Dios no necesita ver la manifestación inmediata para creer en su promesa. El que verdaderamente tiene fe no necesita que todo se acomode de inmediato para saber que Dios está en control. El que verdaderamente está anclado en la palabra del Señor no depende de lo que sus ojos ven, sino de lo que Dios ha hablado a su corazón. Dios no da sueños para frustrarnos, no deposita propósitos en nosotros para hacernos sufrir. Él nos muestra lo que vendrá para que caminemos con dirección, para que avancemos con fe, para que aprendamos a confiar en que su tiempo es perfecto. Mira lo que sucedió con José. Dios le mostró en sueños que él sería exaltado, que tendría una posición de autoridad, que sus hermanos se inclinarían delante de él. Pero en lugar de ver un cumplimiento inmediato, lo que vino después fue traición, fue esclavitud, fue prisión, fue un proceso que parecía completamente opuesto a lo que Dios había revelado. Y así es como Dios trabaja, porque muchas veces, antes de llevarnos al destino, nos pasa por el proceso. Antes de exaltarnos, nos enseña humildad. Antes de entregarnos la promesa, nos prepara para sostenerla. Dios planta sueños en nuestro corazón, pero también nos forma para que esos sueños se cumplan en su tiempo perfecto, y esa es la clave. No podemos desesperarnos cuando lo que Dios ha plantado en nosotros parece tardar. No podemos dudar cuando el proceso se hace más largo de lo que esperábamos. No podemos perder la fe, solo porque el tiempo de Dios no se alinea con nuestro tiempo. Dios sigue trabajando mientras dormimos, sigue preparando lo que no vemos, sigue organizando cada detalle, sigue transformando nuestro carácter para lo que vendrá. Hay personas que han recibido una promesa de parte de Dios y hoy están a punto de rendirse porque sienten que no se ha cumplido. Pero Dios te dice, sigue confiando, porque lo que yo he plantado en tu corazón es real. Lo que yo he declarado sobre tu vida se cumplirá. Lo que yo he prometido llegará en el momento correcto. Así que no menosprecies lo que Dios ha depositado en ti. No ignores los impulsos espirituales que has recibido en la calma de la noche. No deseches los sueños que han venido con un peso en tu espíritu, porque Dios sigue hablando, sigue revelando, sigue plantando propósito en sus hijos. Lo que Él ha comenzado en ti, Él lo completará. Lo que Él ha sembrado, Él lo hará crecer. Lo que Él ha declarado, Él lo cumplirá. Nuestra tarea es confiar, es seguir avanzando, es recordar que cada semilla que Dios planta en el espíritu de sus hijos es con un propósito eterno. Es una señal de que Él está guiando nuestros pasos, aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, aunque en este momento todo parezca silencioso. Porque así es Dios, trabaja en lo oculto, mueve piezas en el secreto, planta propósitos en el descanso, prepara el camino cuando todavía no lo vemos. Dios nunca deja de trabajar, su mano sigue en movimiento, su propósito sigue avanzando, su voluntad sigue ejecutándose incluso cuando no lo vemos, incluso cuando parece que nada está sucediendo, incluso cuando todo parece estar en silencio. Nosotros vemos el presente, sentimos la incertidumbre, nos inquietamos por el mañana, pero Dios ve el cuadro completo. Él está organizando cada pieza, está moviendo personas, está alineando circunstancias, está preparando caminos que todavía no conocemos. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Y esta verdad es algo que debemos recordar todos los días. Porque muchas veces, cuando no vemos cambios inmediatos, cuando las cosas no se mueven en la dirección que esperamos, comenzamos a dudar, comenzamos a preguntarnos si Dios realmente está obrando,
comenzamos a pensar que estamos solos en esta batalla. Pero la realidad es que Dios está operando en lo invisible, está actuando en lo que no podemos ver, está preparando el terreno para lo que viene. Mira lo que sucedió con el rey Asuero en el libro de Esther. En una noche cualquiera, él no podía dormir. Algo inquietaba su espíritu. Algo lo movió a levantarse y pedir los libros de los registros del reino. Y al leer esos registros, descubrió que Mardoqueo, un hombre fiel, había salvado su vida en el pasado, pero nunca había sido recompensado. En ese momento, el rey tomó la decisión de honrar a Mardoqueo, y sin saberlo, esa acción cambió el curso de la historia, frustró los planes de Amán y abrió una puerta de favor para el pueblo de Dios. Pero lo más impresionante de esta historia es que Mardoqueo no estaba haciendo nada en ese momento. No estaba planeando cómo cambiar su destino. No estaba manipulando situaciones para que lo reconocieran. Él estaba confiando en Dios. Y mientras él descansaba, Dios estaba inquietando al rey. Dios estaba moviendo el corazón de una autoridad. Dios estaba preparando el camino sin que él hiciera nada. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo en nuestra vida? Creemos que nada está ocurriendo, creemos que todo está estancado, creemos que no hay avance, pero Dios está moviendo hilos en lo invisible, está preparando conexiones divinas, está colocando personas en el lugar correcto, está removiendo obstáculos sin que siquiera lo sepamos. ¿Cuántas veces hemos visto puertas abrirse sin haberlas tocado? ¿Cuántas veces hemos recibido noticias inesperadas, oportunidades que nunca buscamos, respuestas que ni siquiera pedimos en voz alta? Porque así es Dios. Obra en lo secreto antes de manifestarlo en lo visible. Prepara el futuro cuando aún no lo vemos. Organiza todo para nuestro bien, aunque en el momento no entendamos el proceso. Y esto es lo que necesitamos aprender. No siempre veremos lo que Dios está haciendo en tiempo real. No siempre entenderemos su plan mientras estamos en medio del proceso. No siempre podremos conectar las piezas hasta que todo haya sucedido. Pero una cosa es segura: Dios está en control. Él nunca se ha apartado de nosotros, nunca ha dejado de trabajar en nuestra historia, nunca ha abandonado su propósito en nuestra vida. Y habrá momentos en los que miraremos hacia atrás y diremos: ahora entiendo lo que Dios estaba haciendo, ahora veo su mano en cada detalle, ahora comprendo que Él estuvo obrando todo el tiempo, porque Dios no improvisa, Dios no llega tarde, Dios no se equivoca. Y aunque hoy no lo veas, aunque hoy todo parezca confuso, aunque hoy sientas que estás esperando sin respuesta, confía en que Dios está moviendo todo a tu favor. Él está alineando las cosas para el cumplimiento de su propósito. Él está organizando tu futuro en este mismo instante. Dios nunca deja nada al azar. Su obra no es improvisada, su plan no tiene errores, su cuidado sobre nosotros es constante, incluso cuando no lo notamos. Lo que Dios hace hoy en nuestra vida puede ser la respuesta que necesitaremos mañana, la fortaleza que sostendrá nuestro espíritu, la preparación para un desafío que aún no vemos, la provisión para una necesidad futura. Y muchas veces Dios nos prepara mientras dormimos, mientras descansamos, mientras nuestra mente está en reposo, pero su espíritu sigue obrando en lo profundo de nuestro ser. Porque la noche no es solo un tiempo de descanso físico, es un tiempo de restauración espiritual. Es el momento en que Dios fortalece nuestra fe, nos llena de paz, nos equipa para lo que vendrá. ¿Cuántas veces hemos despertado con una claridad nueva, con una convicción más fuerte, con una paz inexplicable, con una solución que el día anterior no podíamos ver? No fue casualidad, no fue solo el paso del tiempo. Fue Dios trabajando en nosotros mientras descansábamos. Fue Dios depositando en nuestro espíritu lo que necesitábamos para el día siguiente. Jesús nos mostró esto de manera poderosa cuando, en medio de una tormenta, decidió dormir en la barca. En Marcos 4:35-41, Jesús y sus discípulos cruzaban el mar cuando una fuerte tempestad los sorprendió. El viento era violento, las olas golpeaban la embarcación,
La barca estaba casi hundiéndose y los discípulos estaban aterrados, llenos de pánico, creyendo que iban a morir. Pero Jesús dormía. Mientras la tormenta rugía, mientras el miedo de los discípulos crecía, mientras todo parecía fuera de control, Jesús estaba descansando. Y cuando lo despertaron desesperados diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», Jesús simplemente se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y hubo una gran calma. Y luego les hizo una pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Esta historia nos enseña algo profundo. Nos muestra que descansar en Dios es un acto de fe. Es una declaración de confianza absoluta en su soberanía. Es una demostración de que creemos que Él está en control aun cuando todo parece estar fuera de control. Cuando Jesús dormía en la barca, no era porque ignoraba la tormenta, no era porque no sabía lo que estaba pasando, sino porque Él confiaba completamente en su Padre. Él sabía que la tormenta no tenía más poder que la voluntad de Dios. Él sabía que su vida estaba en las manos del Todopoderoso. Y esa es la misma confianza que Dios quiere que tengamos. Porque si Jesús pudo dormir en medio de una tempestad, ¿por qué nosotros no podemos descansar en medio de nuestras preocupaciones? Si Jesús pudo confiar completamente en el Padre, ¿por qué nos cuesta tanto soltar nuestras cargas? Si Jesús sabía que nada podía tocarlo sin el permiso del Padre, ¿por qué nosotros vivimos con temor al mañana, con ansiedad por lo que vendrá, con angustia por lo que no podemos controlar? Dios nos está llamando a confiar más, a descansar más en Él, a entregar nuestras preocupaciones en su presencia antes de dormir y creer que mientras descansamos, Él sigue obrando, Él sigue protegiendo, Él sigue preparando lo que necesitamos para el día siguiente. Porque la realidad es esta: cuando confiamos nuestra noche a Dios, despertamos diferentes. No porque nuestras circunstancias cambien de inmediato, sino porque nuestro corazón está más firme, nuestra mente está más clara, nuestro espíritu está más fortalecido. Dios nos prepara en el descanso para que enfrentemos el nuevo día con la seguridad de que Él sigue estando con nosotros, sigue guiándonos, sigue proveyendo, sigue sosteniéndonos. Es por eso que debemos entregar todo al Señor antes de dormir. Es por eso que necesitamos apartar un momento cada noche para poner nuestra vida en sus manos, para rendir nuestras preocupaciones, para soltar lo que nos pesa y dejarlo todo en su altar. Porque cuando lo hacemos, descansamos con la certeza de que Dios nos cuida, nos cubre, nos protege y nos fortalece para lo que vendrá. Y ahora, al llegar a este punto, podemos ver con claridad lo que Dios ha estado revelándonos. Desde el principio, su obra en nosotros no se detiene ni siquiera cuando dormimos. Dios trabaja mientras descansamos, nos renueva, nos da sueños y visiones, nos protege del enemigo, nos habla en la calma de la noche, planta propósitos en nosotros, organiza nuestro futuro y nos prepara para el día siguiente. Todo esto nos muestra que nunca estamos solos, que Dios nunca nos abandona, que su mano está obrando aunque no podamos verla, que su plan sigue avanzando aunque no entendamos el proceso. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿estamos dispuestos a confiar completamente en Él? ¿Estamos listos para soltar nuestras preocupaciones y descansar en su fidelidad? ¿Podemos entregarle todo sin resistencia y permitirle trabajar en nosotros? Dios nos está llamando a una vida de mayor confianza, a soltar la ansiedad, a descansar en su soberanía, a vivir con la seguridad de que Él está en control, de que nada escapa de su mirada, de que incluso cuando no lo vemos, Él sigue obrando. Porque si Dios cuida de nosotros mientras dormimos, imagina lo que puede hacer mientras estamos despiertos y disponibles para Él. Imagina lo que Dios puede hacer con un corazón completamente rendido, con una vida que confía plenamente, con alguien que ya no lucha contra su voluntad, sino que simplemente se abandona en su amor. Hoy es el día de soltarlo todo, de dejar de resistirnos, de confiar más, de descansar más en el Señor. Hoy es el día de decir: Señor, aquí estoy,
entrego mi descanso, entrego mi vida, entrego mis preocupaciones y elijo confiar en ti. Así que en este momento, donde quiera que estés, te invito a orar conmigo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón rendido, con una vida que necesita descansar en tu presencia, con una mente que muchas veces ha estado inquieta y preocupada, con un espíritu que anhela confiar más en ti. Hoy elijo soltar mis cargas. Hoy decido dejar en tus manos todo lo que no puedo controlar. Hoy entrego mis noches y mis días a ti. Señor, renueva mi corazón, fortalece mi fe, enséñame a descansar en tu fidelidad. Muéstrame que tú sigues obrando incluso cuando no puedo verlo. Te doy gracias porque nunca me abandonas, porque siempre estás trabajando en mí, porque eres mi refugio en la noche y mi guía en el día. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor bendiga tu vida, que su paz llene tu corazón, que su presencia te acompañe cada noche y cada día. Descansa en Él, porque Él sigue obrando